Laura despertó antes que el sol, acurrucada entre sus dos hijas, envueltas en una manta delgada que ya había perdido el color original. Dormían sobre cartón, justo al pie de las escaleras de un hotel elegante en la Ciudad de México. A su alrededor, la ciudad comenzaba a moverse. Autos, pasos apresurados, voces distantes. Ella se estiró con cuidado, sin despertar a Valentina ni a Clara. Luego se levantó, se alisó el suéter gris lleno de bolitas y miró a su alrededor con esa mezcla de vergüenza y orgullo que solo quien ha caído sin dejar de luchar puede sentir. Desde que llegaron a la capital, hacía una semana, Laura seguía la misma rutina. Se lavaba el rostro en un baño público, peinaba a las niñas con los dedos y recorría las calles del centro buscando vender sus dulces. No era mucho, pero con suerte podía comprar pan y leche. A veces ni eso. Habían pasado 2 días sin una comida completa. Clara, la más pequeña, ya no preguntaba, solo bajaba la mirada, resignada. Mientras Laura recogía sus cosas, una sombra cruzó el ventanal del hotel. Al otro lado del vidrio, en un sillón de cuero oscuro, Esteban Rivas tomaba su café negro como cada mañana. Impecable, con su camisa blanca planchada y un reloj caro en la muñeca, leía el informe diario de operaciones. Apenas levantó la vista cuando su asistente le informó que una mujer con 2 niñas había pasado la noche en las escaleras nuevamente. ¿Otra vez la misma?, preguntó sin emoción. Sí, señor. La de las niñas rubias. No han causado problemas, pero algunos clientes ya empezaron a comentarlo. Esteban se quedó en silencio por unos segundos, luego giró la cabeza hacia el monitor de seguridad. Ahí estaban, la mujer doblando cobijas con cuidado, las niñas aún medio dormidas. Había algo extraño en esa imagen. No era común ver ese tipo de ternura en las calles, menos en las escaleras de un hotel como el suyo. Que nadie las toque, dijo, cerrando el informe. Su asistente lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Esteban no solía ser compasivo. Él dirigía el hotel con mano firme desde que heredó el negocio de su padre 5 años atrás. No tenía esposa, ni hijos, ni familia cercana, salvo su hermana Natalia, que era más dura que él. Esteban vivía en un departamento dentro del mismo edificio del hotel, rodeado de arte moderno, pisos de mármol y silencio. Un silencio que ya ni notaba. Mientras tanto, Laura terminó de arreglar a las niñas. Valentina tenía 7 años y era seria como su madre. Clara, de 5, aún conservaba algo de la inocencia que la miseria no había logrado quitarle. Ambas vestían ropas limpias pero viejas. Con una bolsa de plástico bajo el brazo, Laura las tomó de la mano y bajaron a la calle. «Hoy vamos al parque, ¿sí? A ver si vendemos más allá», les dijo con una sonrisa forzada. El contraste era brutal. Ellas caminando entre bolsas de basura y banquetas rotas, mientras detrás quedaba el brillo del hotel. Un edificio de cristales altos, donde los meseros servían desayunos caros y los botones abrían puertas a turistas con maletas brillantes. Pero Laura ya no se detenía a mirar. Había aprendido a no envidiar. Solo necesitaba aguantar un poco más. Solo un día más. Siempre un día más. Sin saberlo, mientras se alejaba con las niñas, Esteban la observaba desde el piso superior. Algo dentro de él no lo dejaba quitarle los ojos de encima. No entendía por qué, pero esa mujer y esas niñas se le habían metido en la cabeza. No como un problema, sino como una imagen que lo inquietaba, que lo hacía recordar algo que había enterrado hacía mucho. Esa mañana, como todas, cada uno siguió su camino, pero el destino ya se había puesto en marcha. Sus mundos tan diferentes estaban a punto de chocar, y cuando lo hicieran, ninguno de los dos volvería a ser el mismo. Esteban no era un hombre sentimental. En su mundo, los números mandaban, las emociones estorbaban. Sin embargo, esa mañana, algo en él había cambiado. No lo admitía, pero llevaba días esperando ver a la mujer otra vez. Había algo en la forma en que ella recogía con tanto cuidado sus cosas, como si aún el cartón donde dormía tuviera valor. Como si resistirse a perder la dignidad fuera su forma de luchar. En su despacho, mientras revisaba las cifras de ocupación del hotel, volvió a mirar la cámara de seguridad. La imagen ya no estaba en vivo. Era la grabación de la madrugada. Se vio a sí mismo
observándola desde la ventana sin moverse. ¿Desde cuándo se volvía a mirar las grabaciones por razones que no fueran seguridad? Tomó un sorbo de café y desvió la mirada, incómodo consigo mismo. Encendió su computadora, pero no logró concentrarse. Finalmente apretó el botón del intercomunicador. «Javier», dijo seco. «Dígame, señor Esteban, ¿sabemos el nombre de la mujer?» «No, señor, no se ha registrado ni se ha acercado a recepción, solo duerme en la entrada. Consíguelo, pero que no se dé cuenta, y si vuelve esta noche, déjala estar, no la molesten. ¿Está seguro? Haz lo que digo». Javier dudó, pero obedeció. Sabía que cuando Esteban usaba ese tono, no era momento para preguntas. Esa noche Laura volvió. Las niñas estaban cansadas y no habían vendido mucho. Se les había roto una bolsa de caramelos y gran parte se perdió. Con las pocas monedas que tenían, compraron 3 tamales y compartieron un refresco. Sentadas en una banca del parque, comieron en silencio. Laura trataba de parecer tranquila, mas por dentro sentía oprimirle el pecho. No sabía cuánto más resistiría. Al llegar al hotel, las luces doradas de la entrada aún estaban encendidas. Un guardia las miró de lejos, pero no dijo nada. Laura dudó por un segundo, pensó en buscar otro sitio para dormir, pero las niñas ya estaban casi dormidas, y ella también. Extendió el cartón con rapidez, las acomodó y se sentó junto a ellas. Les acarició el cabello hasta que se durmieron. Lo que no sabía era que desde una ventana del 3er piso alguien la observaba en silencio. Esteban no entendía qué hacía parado ahí en bata con un vaso de whisky en la mano. No era un hombre de contemplaciones, ni de mirar gente por la ventana. Sin embargo, había algo en esa escena que le recordaba cosas que no quería recordar. La forma en que esa mujer cuidaba a sus hijas, como si todo el mundo fuera una amenaza, lo hacía pensar en su propia madre. Una mujer fuerte, sola, a la que él apenas recordaba. Dio un paso atrás, molesto consigo mismo. Se sirvió otro trago y caminó de un lado a otro. No iba a hacer nada. No era su problema. El mundo estaba lleno de historias tristes. ¿Por qué ésta lo tocaba? Pasaron unos minutos antes de que volviera a asomarse. Laura seguía despierta, sentada contra la pared, los ojos abiertos en la oscuridad. No lloraba, no hablaba, solo miraba al frente, en silencio. Esteban sintió un peso en el estómago, algo entre culpa y empatía. Se preguntó cuánto tiempo más podrían resistir en la calle. Esa noche, antes de dormir, Esteban escribió un mensaje corto a Javier. «Mañana prepara algo de comida caliente y déjala cerca de la puerta trasera, que parezca un descuido, y pon una manta extra». No sabía por qué lo hacía. Tal vez no quería sentirse como su padre. Tal vez, sin saberlo, ya había empezado a cambiar. Laura despertó con un leve sobresalto al sentir el calor del sol en la cara. Valentina aún dormía profundamente, y Clara había comenzado a moverse, enroscándose en la manta que no recordaba haber tenido la noche anterior. Laura la miró confundida. Aquella manta no era suya. Era más gruesa, limpia, y olía a lavanda. Miró alrededor. Nadie. El guardia no estaba en la entrada y todo parecía en orden. Tal vez alguien la había dejado por lástima, pensó. No era común, pero tampoco imposible. Revisó la bolsa donde guardaba sus pocas pertenencias. Todo estaba en su sitio. Se levantó con cuidado, se estiró y notó algo más. Una bandeja metálica apoyada cerca de la puerta trasera, casi oculta. Sobre ella, un termo con café caliente y 3 panes dulces todavía tibios. Se acercó despacio, como si temiera que alguien la detuviera. «Mamá, ¿eso es para nosotras?», preguntó Valentina, ya despierta. Laura dudó. Miró hacia la puerta. Nadie salía. Nadie vigilaba. «No sé, pero no parece que lo hayan dejado ahí por error». «Tengo hambre», murmuró Clara. Laura respiró hondo. Sabía que no podía darse el lujo de desconfiar. Agradecida en silencio, tomó la bandeja y las llevó junto a las niñas. Se sentaron sobre el cartón aún tibio por el sol de la mañana. Partió el primer pan y lo dio a Clara. Luego a Valentina. Por último tomó un sorbo del café. No sabía quién lo había hecho, pero ese pequeño gesto había cambiado el tono de su día. No solo porque el estómago de sus hijas estaría lleno,
sino porque por primera vez en semanas se sintió vista, no como un problema, como una persona. Desde su oficina, Esteban la observaba en silencio a través de las cámaras. Vio cómo Laura repartía el desayuno, cómo las niñas comían felices. No sentía orgullo ni satisfacción, sentía alivio, como si con ese gesto hubiera equilibrado algo dentro de él, algo que llevaba demasiado tiempo roto. Javier entró minutos después con la agenda en mano. ¿Le dejo el itinerario, señor? Sí, y gracias por lo de la manta. ¿Se lo va a decir a Natalia? Esteban lo miró con frialdad. No. Javier asintió y se retiró. Ya conocía el carácter de su jefe. Aún así no podía evitar preguntarse por qué alguien como Esteban Rivas, frío, práctico, que nunca se detenía a mirar ni a los empleados, ahora se preocupaba por una mujer sin techo. Mientras tanto, Laura lavó las manos de las niñas con un poco de agua de una botella casi vacía. Las peinó con sus dedos, les acomodó la ropa arrugada y las hizo reír con una canción antigua que les cantaba su abuela en Honduras. Luego, tomó su pequeña caja de dulces y les dijo: «Vamos a caminar, hoy nos va a ir mejor». Y por primera vez en muchos días lo creyó. Caminaron hasta una plaza concurrida, donde Laura se acercaba con timidez a los bancos y ofrecía sus dulces. La mayoría la ignoraba, algunos se molestaban, pero hubo una mujer que le compró 2, y un anciano que le dio una moneda sin decir nada. Con eso, pudo comprar 2 botellas de agua. Cuando regresaron por la tarde, cansadas pero de mejor humor, la entrada del hotel ya no parecía tan hostil. Laura miró el lugar con otros ojos. Seguía sin pertenecer ahí, lo sabía, pero algo había cambiado. Y aunque no lo supiera, en el piso de arriba alguien también había cambiado. No mucho, no de golpe, pero lo suficiente para seguir observándola al día siguiente. Esa mañana, el sol apenas asomaba entre los edificios cuando Javier se acercó con paso firme hacia la puerta trasera del hotel. Llevaba una pequeña hoja doblada y una bolsa con algo de pan. Al ver a Laura sentada en la esquina, con Clara dormida en su regazo y Valentina dibujando en el piso con una piedrita, se aclaró la garganta. «Disculpe, ¿señora?» Laura se puso de pie de inmediato, con el cuerpo tenso y los ojos alertas. «No estamos molestando a nadie, ya nos vamos», dijo rápido, recogiendo las cosas con torpeza. «No es eso». Javier levantó las manos. «Vengo a ofrecerle una oportunidad de trabajo». Ella frunció el ceño, desconfiada. «¿Trabajo?» «Sí, algo sencillo por unos días. Limpiar la zona de la cochera del hotel y organizar unas cajas. No es mucho, pero es algo. Le pagaríamos en efectivo. Puede venir con las niñas, siempre y cuando no interfieran con el trabajo». Laura lo miró como si fuera una trampa. No era común que alguien ofreciera trabajo sin pedir nada antes. Cruzó los brazos. «¿Y por qué me lo ofrecen a mí? No soy yo quien lo ofrece. Solo me pidieron que lo hiciera. No puedo decirle más». Ella desvió la mirada hacia la puerta del hotel. No veía a nadie. Las cámaras, sí. Siempre esas cámaras. Se sentía observada. Dudó por un momento, pero luego pensó en sus hijas. El dinero, por poco que fuera, podría darles un respiro. Un día sin hambre. «¿Cuándo empiezo?» «Hoy, si puede». «Puedo». Javier le extendió la hoja con las indicaciones y se marchó. Laura lo miró alejarse, aún sin entender qué acababa de pasar. Horas después, se presentó en la cochera con sus hijas. Llevaba una camiseta vieja, jeans gastados y el cabello recogido en una trenza mal hecha. Valentina se quedó cuidando a Clara en un rincón, con unos libros que un turista les había regalado días antes. Laura, con una escoba en mano, comenzó a barrer la cochera sin decir palabra. Esteban la observaba desde una ventana oculta entre persianas. No lo hacía por compasión, ni por interés romántico. La observaba porque algo en ella desafiaba su forma de ver el mundo. La forma en que se movía, con determinación, como si limpiar ese piso fuera lo más importante del día. La forma en que vigilaba a sus hijas con el rabillo del ojo mientras trabajaba, sin perder el ritmo. Pasó media hora antes de que bajara a su oficina. No dijo nada a nadie, solo firmó papeles, respondió correos y pidió a Javier que llevara algo de comida a las niñas. Una bandeja con arroz,
pollo y jugo de naranja. Laura, al ver la comida, volvió a dudar. «No hemos terminado el trabajo», dijo. «Es parte del trato», respondió Javier. Alguien pensó que las niñas también necesitaban una oportunidad para no pasar hambre. Ella tragó saliva. Asintió sin decir gracias, pero sus ojos lo dijeron todo. Se sentaron a comer sobre una caja de madera. Valentina sonreía. Clara hacía dibujos con arroz en el borde del plato. Laura, mientras comía, pensaba en lo extraño que era todo. Nadie daba nada gratis. ¿Quién estaba detrás de eso? Pero lo aceptó sin bajar la guardia, porque en su mundo la confianza era un lujo que no podía permitirse. Aunque, en silencio, comenzaba a desear que ese pequeño espacio de respiro durara un poco más. «¿Quién es esa mujer?», preguntó Natalia en cuanto cruzó la puerta del despacho de Esteban, con paso rápido y voz cortante. Esteban ni siquiera levantó la vista de los papeles. «¿Qué mujer?». «La que está limpiando en la cochera, la que anda con 2 niñas por ahí como si esto fuera un albergue». Esteban cerró lentamente la pasta de una carpeta, respiró hondo y se recargó en la silla. «Es alguien a quien le ofrecimos trabajo temporal. Eso es todo». «¿Ofrecimos?». «No sabía que ahora el hotel hacía obras de caridad. Tampoco sabía que necesitabas autorizar cada decisión operativa menor», respondió él con calma, pero firme. Natalia apretó los labios. Estaba acostumbrada a tener voz en todo, aunque oficialmente no tuviera cargo en el hotel. Ella manejaba parte de las inversiones familiares y desde la muerte del padre se había convertido en la sombra controladora de Esteban. «Estás bajando la guardia», insistió. «Esta mujer aparece de la nada con 2 niñas, duerme en la calle y ahora tiene acceso al hotel. ¿No se te hace raro?». «No ha entrado al hotel», corrigió Esteban. «Solo trabaja en la cochera. Nadie la está alojando». «¿Y quién te garantiza que no te está viendo la cara?». «Podría ser una ladrona o peor. Podría ser una madre con 2 hijas que necesita ayuda por un tiempo». Natalia cruzó los brazos incrédula. «¿Desde cuándo te importa eso?». Esteban no respondió. Se quedó mirando por la ventana. Desde ahí se alcanzaba a ver una esquina del estacionamiento. Laura estaba recogiendo una caja vacía y acomodándola contra la pared. Clara dormía en una mantita al lado. Valentina hojeaba un libro. «No tengo por qué explicarte», añadió sin apartar la vista. «No le debemos nada a nadie, pero eso no significa que no podamos hacer algo por alguien, aunque sea una vez». Natalia no insistió más. Dio media vuelta, molesta, y salió del despacho sin despedirse. Esa tarde, Laura notó que algo había cambiado. Algunos empleados la saludaban con respeto, pero otros la miraban de reojo, cuchicheaban. Uno de los jardineros, que antes le había ofrecido agua, ahora la ignoraba. Una recepcionista la miró con desprecio cuando pasó cerca del elevador de servicio. Sabía ese tipo de mirada. Ya las había visto antes, en Monterrey, en Tegucigalpa, en cada ciudad donde buscó refugio. La mirada de quien cree que tu presencia ensucia el lugar. Laura agachó la cabeza y siguió trabajando. No era la primera vez que la señalaban, pero dolía, sobre todo porque sus hijas también empezaban a notarlo. «Mamá», preguntó Valentina mientras recogían sus cosas al anochecer, «¿por qué la señora de la entrada nos miró feo?». «Porque hay gente que no entiende», dijo Laura suave. «Pero eso no nos hace menos. No olvides eso, mi amor». Esa noche, cuando las niñas se durmieron bajo la misma manta cálida, Laura se quedó despierta, mirando el cielo entre los edificios. Algo le decía que lo que estaba construyendo ahí, por pequeño que fuera, podía derrumbarse en cualquier momento, como un castillo de arena esperando la ola, y en efecto una ola ya se estaba formando. Más arriba, en oficinas con aire acondicionado y vidrios oscuros, alguien se preparaba para investigar a fondo quién era realmente esa mujer que había aparecido de la nada, y esta vez no se detendría hasta sacarla del camino. Esteban no era de revisar papeles viejos. De hecho, apenas si se ocupaba de lo que no estuviera directamente relacionado con el funcionamiento del hotel. Pero esa noche, algo lo impulsó a subir al altillo donde aún se guardaban cajas con documentos antiguos de su padre. Tal vez era la mirada de Natalia, o la forma en que Laura había enfrentado con dignidad las miradas de todos. O tal vez era solo una incomodidad que no lo dejaba en paz.
Encendió la lámpara del rincón y comenzó a revisar. Había carpetas amarillas, agendas, notas con la letra firme de don Ignacio Rivas. Al fondo, encontró una caja marcada con un número y la palabra personal. La bajó, la puso sobre la mesa y comenzó a escarbar entre papeles descoloridos por el tiempo. Entre informes de auditoría, copias de correos impresos y algunas fotos de empleados, apareció una hoja doblada varias veces. La desdobló con cuidado. Era una carta escrita a mano, con tinta azul. Reconoció la letra de su padre de inmediato. Esteban, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. El corazón le dio un brinco. La carta seguía. He descubierto movimientos extraños dentro de la empresa. Algunas personas cercanas están involucradas y no sé en quién confiar. Pero hay una joven honesta que trabaja en administración. Se llama Laura Méndez. Si algo me pasa, búscala. Ella sabe más de lo que cree. Esteban bajó lentamente la carta. El nombre golpeó directo en el pecho. Laura Méndez. Era ella. Tenía que ser. La mujer que ahora dormía en sus escaleras. La que estaba limpiando su cochera. La misma mujer que, sin saberlo, podría estar conectada a la muerte de su padre. Se sentó, aturdido. Recordó que la muerte de su padre había sido súbita, oficialmente por un infarto, pero siempre hubo rumores, sospechas de corrupción en la empresa, de traición interna. Nunca se demostró nada. Esteban, dolido y joven, simplemente había cerrado ese capítulo. O eso pensó. Ahora todo volvía. ¿Qué sabía Laura? ¿Estaba involucrada? ¿Por qué había desaparecido tantos años y ahora reaparecía justo frente a su puerta? Al día siguiente, no bajó al despacho. Canceló reuniones y pidió a Javier que no lo molestara. Pasó horas revisando más papeles. No encontró nada más sobre Laura, salvo una ficha de empleado con foto. Era ella, más joven, con el cabello recogido igual que ahora, el mismo rostro. A la hora del almuerzo la vio por las cámaras. Estaba acomodando unos bultos cerca del estacionamiento. Se movía rápido pero sin apuro, con eficiencia, con fuerza. Esteban bajó al estacionamiento por la puerta lateral. La encontró de espaldas. No la llamó. Solo la observó por unos segundos. Luego dijo con voz seca, «Necesito hablar contigo». Laura se dio vuelta, sorprendida. Lo miró sin entender. Era la primera vez que él se dirigía a ella directamente. ¿Sobre qué? Sobre mi padre, Ignacio Rivas. El rostro de Laura palideció. Soltó lo que tenía en las manos y dio un paso atrás. ¿Qué tiene que ver conmigo? Quiero saber qué pasó. Todo, desde el principio. Laura lo miró fijamente. Sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor y temor. Bajó la vista, apretó los labios y murmuró. Yo también quisiera entenderlo. Esteban sintió que el piso le temblaba debajo. Ya no había vuelta atrás. La historia que ambos creían enterrada acababa de abrirse de nuevo, y esta vez ninguno iba a salir ileso. Laura se quedó en silencio por unos segundos. El nombre de Ignacio Rivas la golpeó como un recuerdo amargo, no por miedo, sino por la sensación de que algo que había intentado enterrar volvía a la superficie sin aviso. Esteban, parado frente a ella, ya no tenía el mismo aire distante de siempre. Sus ojos ahora estaban cargados de algo distinto. Dolor, confusión, necesidad de entender. «Yo no tengo nada que ocultar», dijo ella al fin, con la voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. Esteban respiró profundo, como si le costara decir lo siguiente. «Mi padre confió en ti. Encontré una carta. Decía que si algo le pasaba, te buscara, que tú sabías más de lo que creías, que estabas ayudándolo a descubrir cosas dentro de la empresa». Laura abrió los ojos con sorpresa. Se llevó una mano al pecho, como si tratara de calmarse. Las palabras de Esteban la transportaron años atrás, a esa oficina amplia donde Ignacio Rivas, un hombre siempre impecable pero cálido, le había pedido algo fuera de lo normal. Él me llamó unas semanas antes de morir. Me dijo que había movimientos raros en las cuentas. No me dio detalles, pero se notaba preocupado. Me pidió que organizara unos archivos antiguos de contabilidad y se los mandara a su casa. Lo hice sin preguntar, y pocos días después me despidieron sin explicaciones.
Esteban la escuchaba sin pestañear. Todo encajaba. Recordó que, tras la muerte repentina de su padre, algunos ejecutivos tomaron control con demasiada rapidez. Nunca había cuestionado nada. Solo aceptó lo que le dijeron. Infarto, sepelio rápido, nueva directiva. Nunca se detuvo a revisar ni a preguntar. ¿Por qué no hablaste?, preguntó con un dejo de reproche. Laura soltó una risa seca, cansada. ¿Hablar con quién? ¿A quién le iba a importar lo que dijera una empleada viuda con 2 hijas y sin un peso? Ni siquiera me dejaron entrar a despedirme. Me echaron como si fuera basura. ¿Y tú crees que me iban a escuchar? Esteban bajó la mirada. Sentía una mezcla de rabia y culpa. Contra quienes se aprovecharon de la situación y contra sí mismo, por haber ignorado por tanto tiempo lo que tal vez siempre estuvo ahí. Pensé que tal vez estabas involucrada, confesó en voz baja. Laura lo miró fijo. No se sorprendió. Tampoco se enojó. Solo suspiró hondo. Todos piensan lo peor cuando alguien cae. Cuando una mujer termina en la calle con sus hijas, nadie pregunta qué le pasó. Solo asumen que es su culpa, que hizo algo malo, que lo merece. Hubo un silencio pesado entre ellos. Esteban no supo qué decir. Sentía que todo lo que venía construyendo dentro de sí se tambaleaba. Por primera vez veía a Laura como algo más que una figura en las escaleras o una presencia incómoda en la cochera. Era alguien que había estado ahí, en el centro de la tormenta, mucho antes que él siquiera se atreviera a mirar. «Lo siento», dijo al fin, sincero. Laura asintió sin dureza. «No busco que me tengas lástima. Solo quiero trabajar, cuidar a mis hijas y dormir tranquila por las noches. Eso es todo». Esteban la observó en silencio. Algo en su interior se quebraba, pero no era doloroso. Era como si una venda invisible cayera por fin, y por primera vez no vio a una extraña. Vio a una mujer valiente, con más cicatrices que excusas, y no pudo evitar preguntarse por qué le había tomado tanto tiempo verla de verdad. Durante los días siguientes, la relación entre Esteban y Laura cambió de forma silenciosa, casi imperceptible. Ya no era solo ella barriendo la cochera o cargando cajas, ni él observándola desde la distancia, como un enigma que no se atrevía a resolver. Ahora había algo más. Un respeto sin palabras. Una conexión que se tejía en los silencios compartidos. Esteban no volvió a confrontarla, pero comenzó a aparecer en los mismos espacios donde ella trabajaba. Bajaba con excusas ridículas. Revisar inventarios, supervisar el área de mantenimiento. Pero Laura sabía que solo buscaba estar cerca. Y aunque no lo admitiera, a ella tampoco le molestaba. Las niñas notaban la presencia de «el señor del hotel», como lo llamaban. Valentina lo miraba con curiosidad, Clara con timidez. Una tarde, mientras jugaban cerca de la cochera, Clara se tropezó y se raspó la rodilla. Esteban, que justo salía de su oficina, fue el primero en acercarse. «¿Estás bien?», preguntó agachándose con cuidado. Clara lo miró con ojos vidriosos, a punto de llorar, pero asintió. Laura llegó corriendo segundos después. «No es nada grave», dijo rápidamente recogiendo a la niña en brazos. «Gracias, ya me encargo». Esteban no insistió. Solo se puso de pie y antes de irse dijo: «Si necesitan un botiquín, en recepción hay uno». Laura lo miró por primera vez sin barreras. No dijo gracias, pero sus ojos lo hicieron. Esa misma noche, Esteban le pidió a Javier que dejara discretamente un pequeño paquete en el rincón donde Laura guardaba sus cosas. Un par de zapatos nuevos para Valentina, unos calcetines limpios y una merienda con fruta, pan y jugo. Cuando Laura lo encontró a la mañana siguiente, se quedó quieta, con las manos temblorosas. Sabía quién lo había dejado, y aunque una parte de ella quería rechazarlo por orgullo, la otra parte, la que era madre antes que todo, aceptó. Las niñas sonrieron como si fuera Navidad. Laura, en cambio, solo miró al cielo y murmuró algo que nadie oyó. Quizá un gracias, quizá una súplica. Con el paso de los días, la cochera comenzó a sentirse menos como un lugar de paso y más como un refugio improvisado. Los empleados del hotel, que al principio la ignoraban, ahora saludaban con un gesto, incluso con una sonrisa ocasional. Algunos traían ropa vieja para las niñas,
Otros ofrecían una botella de agua sin que nadie lo pidiera. Aún así, Laura mantenía la guardia alta. No se permitía confiar del todo. Sabía que la calle podía tragarte de nuevo en cualquier momento. Una noche, cuando las niñas ya dormían, Esteban bajó al estacionamiento. La encontró sentada contra la pared, con los ojos perdidos en el techo de concreto. ¿No duermes?, preguntó sin preámbulos. Duermo poco. Me acostumbré a eso. Hubo un silencio largo, no incómodo, sino denso. Mis hijas nunca han tenido una cama propia, dijo ella de pronto. Pero siempre las he arropado, como sea, hasta en la calle. No sé si eso las hace fuertes o las rompe. Esteban se sentó junto a ella, sin tocarla. Mi madre dormía en una colchoneta en el hospital donde trabajaba. Decía que una madre duerme cuando puede, y que mientras sus hijos estén vivos todo está bien. Laura lo miró sorprendida. Era la primera vez que él hablaba de sí mismo. ¿Eso crees tú? Esteban la miró de vuelta. No lo sé, pero me gusta pensar que ella tenía razón. Y entonces, por primera vez, sonrieron al mismo tiempo. No por alegría, por complicidad, porque por fin se habían reconocido. Natalia no soportaba sentirse fuera de control. Desde que Laura había aparecido en las escaleras del hotel, sentía que todo se desmoronaba lentamente. Esteban, su hermano, ya no era el mismo. Más ausente, más callado. Y lo peor, más blando. Después de enterarse de que la mujer seguía trabajando en la cochera y de que las niñas incluso recibían comida y ropa dentro del hotel, decidió tomar el asunto en sus propias manos. No iba a dejar que una desconocida con cara de víctima pusiera en peligro el nombre de la familia Rivas. Contrató a un periodista amigo suyo, de esos que aún debían favores por viejas filtraciones. Le mandó fotos de Laura sentada en las escaleras con las niñas y otra donde Esteban hablaba con ella en el estacionamiento. Junto a las imágenes, un texto frío. Investiga esta historia. Hay algo muy raro. No tardó ni 3 días. El artículo apareció en un portal local de chismes con el título sensacionalista «Viuda sin hogar enamora al dueño de un hotel de lujo y vive con sus hijas a costa de su generosidad». Las fotos estaban ahí, acompañadas de especulaciones sin pruebas. Que Laura había llegado con la intención de manipular al empresario, que usaba a sus hijas para generar lástima, que se había instalado en el estacionamiento como si fuera suyo. Nada decía la verdad, pero todo parecía creíble para quienes leían sin pensar. Esteban vio el artículo mientras desayunaba en su oficina, lo leyó una vez, luego otra. Su cara permanecía impasible, pero por dentro hervía, no por la noticia en sí, sino por la evidente traición. Sabía que Natalia estaba detrás. Era su estilo, directa, agresiva y sin remordimientos. Bajó de inmediato a buscar a Laura. La encontró afuera, recogiendo unas cajas. Aún no sabía, no lo había visto. «Necesito hablar contigo», dijo él sin rodeos. Laura notó el tono. Se incorporó con lentitud, con el corazón ya latiéndole más rápido. «¿Qué pasó?» Esteban sacó su celular y le mostró la noticia. Laura la leyó en silencio. Su rostro cambió poco a poco, de sorpresa, a dolor, a vergüenza, a rabia. «¿Quién hizo esto?» «Alguien que quiere sacarte de aquí», respondió él. «Alguien que no te conoce y que no tiene idea de lo que has vivido». Laura apretó los labios. La garganta se le cerraba. Miró a sus hijas jugando a lo lejos, sin saber que su mundo estaba por derrumbarse otra vez. «Esto me va a seguir siempre, ¿no?», preguntó en voz baja. «No importa lo que haga, siempre va a haber alguien que me mire como si valiera menos». Esteban quiso decir algo, pero se contuvo. Podemos desmentirlo. Hablar con un abogado. Controlar el daño. ¿Y después qué? ¿Me van a mirar diferente los clientes? ¿Los empleados? ¿Tus socios? Lo miró con tristeza. Ya no había enojo en sus ojos, solo resignación. «Gracias por todo, Esteban. Pero creo que es mejor que me vaya». Él quiso detenerla, pero no encontró las palabras. Esa noche Laura no durmió en las escaleras. No recogió su manta ni sus cartones. Solo dejó un lugar vacío. Y con ella se fue también algo en el pecho de Esteban. La certeza de que había perdido algo importante, sin saber cómo recuperarlo.
El hotel se sentía distinto sin Laura y sus hijas. Esteban lo notó desde el primer día. La cochera, antes llena de movimiento y risas suaves de niñas jugando en silencio, ahora estaba vacía. El eco de los pasos resonaba con más fuerza. La ausencia no era solo física, era emocional. Algo se había apagado en el lugar, y también dentro de él. Nadie sabía a dónde había ido, ni los empleados, ni Javier, ni siquiera Natalia, o fingía no saber. Esteban la enfrentó apenas leyó el artículo. «Fuiste tú, ¿verdad?», le preguntó sin rodeos, lanzándole el celular con la noticia abierta. «No lo niegues. Solo tú tenías las fotos y solo tú te atreverías a hacer algo así». Natalia se cruzó de brazos. «Lo hice por ti, por el apellido, por el hotel. No puedes permitir que una mujer cualquiera te arrastre con sus problemas». Esteban la miró con desdén. «Ella no me arrastró a ningún lado. Lo único que hizo fue resistir, luchar, cuidar a sus hijas cuando nadie más lo hacía». «¿Y ahora te enamoraste de ella?», preguntó con sorna. Él no respondió. No hacía falta. Natalia bajó la mirada por un instante, incómoda ante la respuesta implícita, pero no pidió perdón. Solo se marchó, como siempre, convencida de que había hecho lo correcto. Pasaron los días. Luego, una semana. Esteban la buscó por los alrededores. Preguntó en comedores populares, en refugios, en las plazas donde solía vender dulces. Nadie la había visto, como si se la hubiera tragado la ciudad, hasta que una mañana, al entrar a su despacho, encontró algo inesperado sobre su escritorio, un sobre pequeño, con su nombre escrito a mano con tinta negra. Lo reconoció de inmediato. Era la letra de Valentina. Abrió el sobre con cuidado. Dentro, una hoja doblada varias veces, adornada con pequeños dibujos en los bordes. Soles, flores, estrellas. En el centro, un mensaje corto, escrito con letras grandes y torcidas. «Gracias por ver a mi mamá como una persona de verdad. Nadie lo hace. Yo sí me di cuenta». Esteban leyó esas palabras una y otra vez. Sintió un nudo en la garganta y por primera vez en muchos años se dejó vencer por la emoción. No lloró, pero estuvo cerca. Se sentó en su silla con la hoja en la mano, sin saber qué hacer, porque Valentina tenía razón. Laura no era una historia de caridad, no era un caso perdido, era una mujer real, con nombre, historia y dignidad, y él la había dejado ir. Esa noche, Esteban caminó solo por el barrio donde la había visto por última vez. Entró a una iglesia, aunque no creía en nada. Se sentó en la última banca, en silencio. No rezó, pero pensó. Pensó en su padre, en todo lo que no entendió a tiempo. Pensó en Laura, en las veces que la vio dormir sentada, vigilando a sus hijas como una leona. Pensó en lo ciego que había sido, y entonces lo decidió. Iba a encontrarla. No por culpa, no por lástima. Iba a buscarla porque, por primera vez en su vida, quería hacerlo por amor. Un amor distinto, serio, real, el que nace del respeto, no de la necesidad. Pero sabía que no sería fácil, porque cuando alguien como Laura se va, lo hace con todo, con el cuerpo, el corazón y el silencio. Y a veces, el silencio es lo más difícil de alcanzar. La terminal de autobuses del oriente de la ciudad siempre estaba llena. Gente entrando y saliendo, vendedores ambulantes ofreciendo chicles o botellas de agua, niños corriendo entre maletas y anuncios constantes por los altavoces que nadie escuchaba del todo. En medio de ese caos, Natalia caminaba rápido, con el celular en una mano y un papel arrugado en la otra. No lo dijo en voz alta, pero se sentía inquieta. Llevaba días dándole vueltas a todo. Las palabras de Esteban, la carta de Valentina, el silencio que había quedado en la casa. Por primera vez, se preguntaba si se había equivocado, no en proteger el apellido ni en querer cuidar la reputación de la familia, pero quizás sí en cómo lo había hecho. Un contacto le avisó que una mujer con 2 niñas había estado rondando por la terminal, pidiendo información sobre salidas hacia Veracruz. No tenía boletos, solo dudas. Eso bastó para que Natalia fuera hasta allí. No lo pensó demasiado. Algo la impulsó. Tal vez era la culpa, disfrazada de orgullo.
Caminó por los pasillos, revisando cada rincón hasta que, finalmente, la vio. Sentada en una banca de plástico azul, con una mochila pequeña a sus pies, Laura sostenía a Clara dormida en su regazo, mientras Valentina hojeaba una revista vieja que alguien les había regalado. Se veían agotadas. Natalia se detuvo a unos metros. Dudó. No sabía cómo acercarse. No era buena pidiendo disculpas, ni siquiera estaba segura de querer hacerlo, pero dio un paso, luego otro. Laura. La mujer levantó la vista. Al verla, se tensó de inmediato. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar. ¿A decirme que me vaya más lejos? ¿O ya no basta con haberme echado a la calle? Natalia tragó saliva. Se sentó a su lado, sin pedir permiso. Sé lo que hice. Sé que te expuse. Y sí, fue un error. Laura bajó la mirada. No esperaba escuchar eso. No de ella. Mi hermano está destruido, continuó Natalia. No ha dejado de buscarte desde que te fuiste. No se lo dice a nadie, pero yo lo conozco. Lo cambiaste. Él ya no es el mismo. Yo no quería cambiar a nadie. Solo quería trabajar y cuidar a mis hijas, respondió Laura en voz baja. Y lo hiciste, con más fuerza que mucha gente que conozco. Por un momento, ninguna habló. El murmullo de la terminal llenaba el espacio entre ellas. ¿Por qué hiciste todo eso?, preguntó Laura de pronto. ¿Qué te hice yo? Natalia suspiró. Te vi como una amenaza, como alguien que podía destruir todo lo que habíamos construido. Pero ahora veo que lo único que hiciste fue mostrarle a Esteban que hay vida más allá de sus muros de cristal. Laura acarició el cabello de Clara, que dormía sin enterarse de nada. No necesito que me pidas perdón, dijo. Solo quiero estar en paz, con mis hijas, sin miedo. Entonces déjame ayudarte a volver. No al hotel si no quieres, pero al menos a hablar con él. Laura la miró largo rato. No había odio en sus ojos, solo cansancio. No prometo nada. Natalia asintió. Con eso basta. Y en ese momento, entre los anuncios de salida y el paso constante de desconocidos, las dos mujeres entendieron que no estaban del mismo lado, pero que por primera vez caminaban en la misma dirección. Días después del encuentro en la terminal, Laura comenzó a trabajar discretamente en una pequeña fonda familiar en Iztacalco. No era mucho, pero le permitía mantenerse a flote sin depender de nadie. Lavaba platos, servía mesas y a veces cocinaba cuando la dueña necesitaba ayuda. Las niñas pasaban las tardes en la parte trasera, coloreando o haciendo tareas sobre una mesa improvisada. No había mencionado nada a Esteban, no lo había llamado, no lo había buscado. Había aceptado que su presencia en su vida, por más intensa que hubiera sido, podía haber terminado. No por falta de sentimientos, sino por todo lo que los separaba. Hasta que una tarde, mientras barría el piso del comedor después del cierre, escuchó la campanita de la puerta. Levantó la vista, y ahí estaba. Esteban, con una camisa sencilla, sin corbata, el cabello ligeramente despeinado y esa mirada distinta. No traía flores ni regalos, solo a él, tal como era. «Hola», dijo, casi en un susurro. Laura dejó la escoba a un lado. No sonrió, no lloró, solo lo observó. «¿Cómo me encontraste? Tu hija. La carta. Natalia me ayudó». Laura cruzó los brazos, en automático. No era desconfianza, era protección. Por ella, por sus hijas. «No estoy aquí para pedirte nada», continuó él, «ni para ofrecerte cosas. Solo quería verte y decirte que lo lamento, por no haberte escuchado antes, por haberte dejado ir». Laura respiró hondo. El aire le pesaba en el pecho. «Pensé que ya me habías olvidado. Intenté. Pero no se puede olvidar a alguien que te cambió la forma de ver el mundo». Un silencio lleno de significado cayó entre los dos. Afuera comenzaba a anochecer. Las luces de la fonda tintineaban con calidez. De pronto, Valentina salió del fondo con Clara de la mano. Al ver a Esteban se detuvo. «¿Viniste?», preguntó la niña con una mezcla de sorpresa y alegría. Esteban se agachó para estar a su altura. «Si tu mamá me deja, quiero quedarme cerca». Valentina miró a Laura, luego a su hermana y volvió a él. «Entonces pregúntale bien», dijo con seriedad infantil.
Laura se rió, por primera vez en semanas, sin peso. Lo miró con ternura y cansancio, y asintió. Está bien, quédate, pero esta vez, camina, no cargues. Esteban sonrió, y se quedó. Los días siguientes fueron tranquilos, sin promesas grandes ni palabras decoradas. Esteban aparecía por la fonda de vez en cuando, no como un cliente elegante, sino como un hombre que quería aprender a estar presente. Ayudaba a mover cajas, cargaba garrafones de agua e incluso lavaba platos cuando Laura estaba muy cansada. Clara lo seguía a todos lados, como si siempre hubiera sido parte de su mundo. Valentina, más reservada, lo observaba con atención, midiendo sus gestos, como si lo pusiera a prueba sin decirlo. Y él lo entendía. No se esforzaba por conquistar. Solo se mostraba como era. Una tarde, al cerrar la fonda, Laura y Esteban se sentaron en la banqueta. El aire era tibio, y el ruido de la calle bajaba poco a poco. Las niñas jugaban con piedritas cerca del poste de luz. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Esteban mirando al frente. «No lo sé», respondió Laura. «Nunca supe lo que iba a pasar, solo seguía caminando». «¿Y ahora?». Laura lo miró. Había algo nuevo en sus ojos, no miedo, no inseguridad, solo verdad. «Ahora también camino, pero no me molesta si tú vas al lado». Esteban bajó la cabeza sonriendo con alivio. «Yo no quiero rescatarte, Laura. Solo quiero que me dejes compartir el camino, aunque a veces nos perdamos. No necesito un salvador, Esteban, pero tampoco quiero seguir empujando sola». Se quedaron ahí sin apuro, mientras el cielo pasaba de azul a anaranjado. Las luces de los coches pintaban sombras suaves sobre la acera. No eran una pareja de novela. No había música ni besos apasionados. Solo dos personas reales, con heridas, cansancio y ganas sinceras de empezar algo que tal vez, solo tal vez, durara. Valentina se acercó y tomó la mano de Esteban con total naturalidad. «Ahora sí puedes quedarte con nosotras, ¿verdad?». Esteban miró a Laura. Ella asintió despacio. «Sí, puedes quedarte». No había más que decir. Y en ese gesto simple, sin aplausos ni testigos, nació una nueva historia, imperfecta, posible, verdadera. Meses después, la fonda seguía igual de sencilla, pero ahora tenía flores frescas en la entrada y dibujos de Clara pegados en la pared del fondo. Laura trabajaba con el delantal amarrado a la cintura, concentrada, pero tranquila. Ya no tenía la mirada alerta de quien espera que algo malo suceda en cualquier momento. Ahora caminaba con pasos firmes, con paz. Esteban se había adaptado a ese nuevo ritmo. Dejaba el traje en casa y se arremangaba la camisa para ayudar en la cocina. Aprendió a picar cebolla sin llorar, a hacer tortillas medio torcidas y a servir café con torpeza pero con intención. Por las mañanas llevaba a las niñas a la escuela, a veces de la mano, a veces cargando la mochila de Clara, mientras Valentina le contaba cosas que solo una niña de 8 años puede entender. Ya no necesitaban decirse nada para sentirse familia. Lo eran, sin más. Natalia fue a visitarlos una vez. Llegó callada, con una bolsa de pan dulce y una disculpa sincera que no necesitó adornos. Laura la recibió con respeto. No se hicieron amigas, pero aprendieron a mirarse sin rencor. Eso era suficiente. Una noche, mientras cerraban la fonda, Esteban salió a barrer la acera. Laura lo observó desde la puerta con una sonrisa suave. ¿Quién diría? El dueño de un hotel de lujo barriendo con escoba prestada. El lujo era ruido. Esto es silencio que vale la pena», respondió él. Laura se acercó y lo abrazó por la espalda, apoyando el rostro en su hombro. «No sé qué será de nosotros en 5 años», murmuró. «Ni yo», dijo Esteban, girándose para mirarla. «Pero sé que no me iré, a menos que tú me pidas que lo haga». Ella lo besó con suavidad. Luego lo soltó. Tomó otra escoba y empezó a barrer del otro lado. «Entonces barre bien, que mañana vuelve a venir gente». Y así, entre risas, escobas y faroles encendidos, siguieron limpiando el piso como quien limpia el pasado. No tenían certezas ni promesas eternas, solo una elección diaria, la de quedarse. Y eso, en un mundo que siempre cambia, era más que suficiente. Si esta historia tocó tu corazón,
Te invitamos a dejar un comentario contándonos qué parte te emocionó más. ¿Te sentiste identificado con Laura, con Esteban o con las niñas? No olvides dejar tu me gusta si crees que más personas deberían ver historias como esta, y compartir el video con alguien que valore el poder de la empatía, la dignidad y las segundas oportunidades. Y si te gustan los relatos reales que muestran lo más profundo del alma humana, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias. Queremos conocerte mejor, así que cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué país estás viendo este video?